Bueno, mi nombre es Gonzalo Álava, soy director comercial de Archicus. Nos dedicamos a la reconstrucción virtual de patrimonio. ¿Qué es esto? Bueno, consiste un poco en reconstruir virtualmente y mostrar cómo era un elemento patrimonial en su estado de esplendor. Lo que hacemos es, lo envolvemos en un paquete de aplicación móvil y lo que hacemos es convertir tu móvil en una ventana al pasado. A través de ella pues, puedes ver cómo era un entorno urbano o un elemento patrimonial en su mejor época. Poco nuestra empresa surgió de la idea que nos ataca a nosotros, bueno, a todos los visitantes de elementos patrimoniales siempre, que es cómo era este edificio en el pasado, ¿no? Cómo eran las pirámides, cómo era Machu Picchu. Fue en Machu Picchu donde surgió un poco toda la idea y vimos que con nuestros conocimientos técnicos pues, podíamos llevarla a cabo. Entonces un poco, bueno, juntamos un equipo que técnicamente podía llevarla a cabo y nada, y decidimos lanzarnos a este proyecto. Sí, bueno, uno de los ejemplos arquetípicos de aplicación y de todos los servicios que probemos es la aplicación del Castillo de San Vicente, ubicado en San Vicente de la Sonsierra. Y bueno, se trata de la reconstrucción virtual de todo un entorno alrededor y dentro del Castillo de San Vicente, ¿vale? Aquí, bueno, lo que hicimos fue la reconstrucción del propio castillo, del pueblo en diferentes siglos, desde la época medieval hasta el siglo XIX, y luego además combinándolo con visitas guiadas con gafas de realidad virtual. Estas visitas guiadas se fueron llevadas a cabo por personal del ayuntamiento y fueron un gran éxito. Otro ejemplo también que tenemos, que ha sido una de las novedades tecnológicas que hemos implementado últimamente, es la aplicación de la Casa del Cordón en Vitoria. Ahí, bueno, un poco la innovación que introducíamos era grabaciones a actores vestidos de época con chroma key y los introducíamos con sus movimientos y sus gestos dentro de la aplicación. Bueno, como he comentado antes, al final el paquete que envuelve todo es una aplicación móvil, por lo tanto, bueno, ahí detrás hay una serie de elementos de programación, pero para desarrollar todo el proyecto al final es una conjunción de muchas tecnologías. Partimos de la base de la toma de datos en el lugar, con drones, fotografía, etcétera, fotogrametría, bueno, ese tipo de elementos, y luego realizamos las reconstrucciones virtuales sobre las ruinas actuales con procedimientos de 3D. Luego al final pues bueno, realizamos las imágenes con sus texturas realistas y demás y lo acabamos implementando todo en un paquete que es una aplicación para Android o para Apple. Bueno, nuestro cliente, digamos, o usuario objetivo es el público en general. Nuestro cliente sería, en este caso, los gestores de patrimonio, pero al final los usuarios son toda persona que se acerque a un lugar patrimonial y desee visitarlo. Para hacer uso de nuestras aplicaciones sí que es necesario un teléfono móvil, que hoy en día todo el mundo tiene, y bueno, se facilita mucho el acceso a este tipo de intervenciones. Bueno, siguiendo un poco con el ejemplo de la aplicación de San Vicente de la Sonsierra, esta fue una de las intervenciones que más acogida ha tenido en el pueblo, no solamente para los turistas, que al final es un poco donde estamos enfocados, sino sobre todo también a la gente del pueblo, que no piensen que esas actuaciones no va con ellos. Como ejemplo, las visitas que se realizaban con gafas de realidad virtual, estaba previsto una serie de eventos a la semana y se tuvieron que multiplicar por 5. Bueno, eso da testimonio de la gran acogida que tuvo en este pueblo en concreto. Bueno, un poco siguiendo con el hilo de la aplicación de San Vicente de la Sonsierra, que es un municipio ubicado en La Rioja, en el norte de España. Bueno, la repercusión que tuvo esta fue el galardón de Hispania Nostra, que es, bueno, una entidad que reconoce las actuaciones sobre el patrimonio, ¿vale? Esto fue un reconocimiento muy importante a esta actuación. Por otro lado, otra de las aplicaciones que hemos publicado últimamente es la reconstrucción de Flavióbriga. Esto es en el municipio de Casturdiales, en Cantabria y de nuevo al norte de España. Aquí, bueno, una implicación muy directa que tuvo fue que el ayuntamiento se dio cuenta de que la zona donde estaban ubicadas estas ruinas estaba muy deteriorada. ¿Qué es lo que hizo? Bueno, pues al ver la aplicación y verse, digamos, en ese espejo,
decidieron hacer una actuación física y un poco acondicionar la zona de tal manera que los propios vecinos y visitantes pudiesen acceder a ella de una forma segura y agradable. Además, en general están teniendo mucho impacto mediático, lo que por supuesto ayuda mucho a los municipios donde intervenimos a darse a conocer y a difundir el patrimonio que tienen. Bueno, hoy en día las aplicaciones en la ciudad de la tecnología y del patrimonio, esa relación, vemos que son bastante limitadas a día de hoy. Por otra parte, también entendemos que se ve un factor de asimilación de las tecnologías por parte de tanto los trabajadores que tienen que gestionarlo como de los receptores. Estamos viendo que hay una serie de problemas. Una vez implementado, digamos, la aplicación en el lugar, se pasa ese efecto wow y al final, esas personas igual que tienen que implicarse en mantener la comunicación y mantener esa chispa, no acaban de verse implicados en la difusión de estas tecnologías. Pero por otra parte no son elementos negativos todos, sino que, por ejemplo, la pandemia que hemos pasado del coronavirus y que todavía estamos en ella, está sirviendo como motor de digitalización para todo este tipo de entidades, tanto para la sociedad como las entidades que lo gestionan. Bueno, este tipo de aplicaciones tecnológicas a elementos patrimoniales, en concreto la nuestra, tiene una diferencia muy clara si las comparamos con otro tipo de actuaciones más tradicionales, como pueden ser rehabilitaciones físicas o incluso creación de centros de interpretación in situ. Obviamente una de las primeras ventajas es el precio, ya que la actuación tiene un precio mucho menor y además son muy poco invasivas, es decir, no entramos, digamos, como un elefante en una cacharrería dentro de un patrimonio que evidentemente no queremos que sea destruido. Luego además tenemos el factor de comunicación intergeneracional, es decir, transmitimos un poco tanto el patrimonio cultural, material como inmaterial, a las nuevas generaciones que tienen una relación con la cultura que siempre suele ser a través de una pantalla, ya sea de móvil o de televisión. Además, este tipo de aplicaciones, al llevarlas introducidas en nuestro teléfono móvil que le llevamos en el bolsillo, nos permite controlar los flujos de visitantes dentro de las ciudades. Es decir, cuando hay ciudades que están sufriendo mucho las mareas de turistas y visitantes, entonces a estas ciudades en concreto les puede interesar en un momento dado intentar controlar y redirigir estos flujos hacia otros lugares que igual a priori no tienen ese efecto de atracción para la gran masa de turistas. Luego, por último, tenemos también el factor de la sostenibilidad. Al no ser actuaciones invasivas, no hay obras de por medio, se pueden visitar incluso desde tu propio hogar, entonces estamos introduciendo ese factor sostenible en cuanto al desarrollo del turismo. Uno de los primeros elementos con los que tenemos que tener cuidado es con la banalización del patrimonio, es decir, no queremos, en nuestro negocio en concreto, no deseamos hacer reconstrucciones virtuales que parezcan, digamos, el castillo de Walt Disney, ¿vale? Entonces no hay que banalizar el patrimonio, es algo serio, forma parte de nuestra identidad y nuestra cultura, por lo tanto, a pesar de ser algo intangible, algo virtual, es uno de los cuidados que tenemos que tener. Luego, como segundo punto importante, se trataría de tener siempre un rigor científico en cuanto a las reconstrucciones virtuales que realizamos. Para ello contamos con el asesoramiento de los arqueólogos del lugar y dentro de nuestro equipo tenemos también a un arqueólogo que intenta que siempre mantengamos ese rigor que al final se acaba viendo en la calidad de las reconstrucciones virtuales. Luego, por último, es interesante también a la hora de transmitir los conceptos que sean conceptos claros y muy directos. No tenemos que incurrir en el error de realizar grandes disertaciones en cuanto a explicaciones del patrimonio y demás, sino que lo que tenemos que hacer son transmitir frases directas, un par de ideas y ya está. Al final lo importante es transmitir el conocimiento del pasado hacia las nuevas generaciones y de una forma directa y que tampoco canse. Tiene que ser algo muy visual para que se nos quede a todos grabado en la cabeza y en el cerebro.
Bueno, aquí una de las grandes diferencias es los actores implicados. Al final, la tecnología es una tecnología que es ampliamente conocida por la gente que está un poco metida en este mundo, pero sí que las grandes diferencias que vemos es los agentes implicados. Por ejemplo, el mundo de la arqueología es un mundo que tiene ciertas inercias que bueno, nos cuesta en ciertos momentos entenderlas y acoplarnos a ellas para poder desarrollar los proyectos. Otra de las diferencias también es que al actuar con entidades públicas hay muchas personas implicadas las cuales bueno, toman parte en este proyecto, entonces un poco conjugar todos los intereses de todas las personas implicadas, pues bueno, hay veces que nos condiciona un poco y estamos seguros de que es una de las diferencias importantes con respecto a otras aplicaciones. Además, bueno, al final somos una empresa privada y aparte de, obviamente, nuestro motor que es conservar el patrimonio y difundirlo, tiene que haber una componente económica. Normalmente, en este mundo en el que nos movemos de patrimonio, rehabilitación, arqueología, no está infundida esa cultura, digamos, de sacar provecho económico a los elementos que tenemos, a esa riqueza. Entonces, bueno, nos cuesta un poco convencer a las personas implicadas de que hay que intentar buscar un beneficio económico para no solamente el aprovechamiento turístico, sino revertirlo luego en la conservación del patrimonio. Bueno, uno de los agentes que tienen que estar implicados y unos elementos que creemos que es muy importante son las incubadoras de empresas. Nosotros hemos surgido de un programa de incubación de empresas. Es muy importante porque bueno, todo el mundo puede tener ideas, pero llevarlas a cabo es el proceso duro en el cual la mayoría de la gente se queda en el camino. Entonces, para llevar eso a buen puerto e intentar evitar los problemas que van a surgir en el camino, pues bueno, ese tipo de incubadoras, de entidades públicas que te ayudan, pues son muy importantes para desarrollar el negocio. También vemos muy convenientes ayudas que no tienen por qué ser económicas. Sobre todo vemos necesario una ayuda en este caso los entes públicos que gestionan patrimonio, de intermediación entre otros agentes públicos y las empresas privadas. Al final estamos todos remando en la misma dirección para conservar y difundir el patrimonio. Y bueno, vemos importante que al final una empresa pequeña como la nuestra gane visibilidad dentro de los agentes que gestionan el patrimonio. Luego, por último, creemos también necesario que se vayan incorporando diferentes visiones a este mundo que intenten, a través del aprovechamiento económico, ir introduciendo, digamos, ese factor de ganancia económica en la recuperación del patrimonio. ¿Vale? Es necesario que haya diferentes personas que cambien un poco la visión general de este mundo porque no es algo malo. Al final vivimos en un mundo capitalista, el cual a través de ese aprovechamiento económico se pueden hacer muchísimas otras cosas. Entonces, bueno, creemos que es necesario agentes o instituciones que un poco den esa visión y muevan al resto de los agentes en esa dirección. Bueno, últimamente, en los últimos años, está irrumpiendo de una manera muy potente la tecnología en este mundo de la arqueología. Uno de los ejemplos impresionantes ha sido la utilización de la tecnología LIDAR, que bueno, hoy en día está incorporada hasta incluso en algunos iPhones, en la selva de Guatemala. Se hicieron una serie de pasadas con avionetas y bueno, descubrieron que debajo del manto vegetal había miles de construcciones que hasta ahora no se habían descubierto y no se sabía que estaban ahí. Luego, otro ejemplo también muy importante que nos ha tocado a nosotros muy de cerca es el uso de la tecnología tan sencilla como es el Google Earth. Un miembro de nuestro equipo, a través de investigar y de visualizar fotografías en satélite en diferentes épocas del año y en diferentes años, fue capaz de detectar una serie de señales que indicaban que debajo podía haber algo. Esto al final resultó en un proyecto que consistió en excavar en algunos sitios en concreto y se realizó un catálogo donde efectivamente se indicaba que lo que se habían descubierto eran dólmenes. Esas manchas que se mantenían de un año a otro y de una estación a otra realmente estaban ocultando elementos patrimoniales tan importantes como son dólmenes.
Bueno, en nuestro ámbito, claramente la realidad aumentada va a seguir mejorando y se va a poder implementar de una forma mucho más satisfactoria allá donde actuamos, que normalmente son lugares con poca cobertura, lugares exteriores, pero bueno, a través de la realidad virtual y del 5G, la realidad aumentada y su experiencia va a mejorar claramente. Luego también vemos que la evolución del consumo de contenidos en la nube va a ir a más y eso también nos afectará a nosotros en la manera de trabajar. Al final no es lo mismo ofrecer un contenido paquetizado en una aplicación que tú te descargas a hacerlo, digamos, en un servidor externo que pueda estar ubicado en cualquier lugar y ser accesible a través de una conexión a Internet. Luego también vemos, por último, que, como comentaba anteriormente, la pandemia de coronavirus va a ser un motor para la digitalización de todo este mundo. Es decir, al final siempre hemos basado el turismo y el conocimiento del patrimonio en ir a visitar los lugares. Eso va a seguir existiendo y nosotros también lo fomentamos, pero por otro lado vamos a ver que el consumo de ese tipo de contenidos y de cultura va a tener que producirse desde otros lugares, desde casa o desde cualquier lugar, porque cada vez vemos que va a ser más complicado desplazarse a los sitios.